Las 7:16. Me voy de nuevo con Mónica, que se ha hecho la dueña y señora del programa. Y es que va como una moto, Mónica, va arrasando. Mónica, ¿sí o no? Bueno, yo no lo sé. Sí. Pero nuestro siguiente invitado sí. Ah, pues que no lo diga él. Es que nos lo cuente él porque estamos con una joven promesa del motociclismo. Iván García es campeón andaluz de Enduro Indoor. Muy buenas tardes, Iván. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, muy orgulloso de estar aquí. Hombre, 16 añitos y ya cuentas con el título de campeón de Andalucía. Sí, la verdad es que es algo inusual porque compito en categoría sub-23, pero bueno, con suerte y con esfuerzo aquí estamos. Llevas criándote, o mejor dicho, entre motos desde pequeño, ¿no? Porque tu familia también está un poco unida con el tema del motor. Sí, mi padre cogió la moto cuando era joven y pues a los 3 años me compró una moto y empezamos a cogerla, me enseñó poco a poco y hace unos años ya empecé a probar en las competiciones y pues aquí estamos. A los 3 años cogiste tu primera moto. A los 3 años y a los 2 empecé a coger la bicicleta sin rodines. Bueno, eso nos lo ha contado tu madre, nos lo contaba su madre fuera de cámaras, que una vez llegó a la guardería y ibas derrapando, ¿no? Más o menos. Y claro, imagino que no te acuerdas de cuando tenías 3 años y te montaste por primera vez en la moto, pero supongo que tus padres sí te habrán contado algo de ese momento, ¿o no? Pues la verdad es que ya no me acuerdo mucho. Yo me acuerdo de cuando cogí la bicicleta por primera vez, que cogía los rodines y quería tumbar la bicicleta, pero no podía, me caía. Me quitaron los rodines, me pegaron un empujón y ya aprendí. Y ya, ¿no? Y ya a rodar. ¿Y cuándo comenzaste, Iván, en el mundo profesional y a competir? Pues en el mundo profesional el año pasado, pero los últimos 4 años he ido haciendo pruebecillas sueltas. Luego ya, cuando empezamos a ganar, pues ya me empecé a dedicar más profesionalmente. Claro, porque ¿cómo han sido, cómo recuerdas estos años desde que empezaste hasta el día de hoy, que como decimos eres campeón andaluz? Bueno, pues la verdad es que he tenido muchísimas lesiones, pero al final ha valido la pena el esfuerzo. Claro, imagino que hay muchas horas de trabajo, de entrenamiento y al final de renunciar a unas cosas por dedicarte a esto, que imagino que es tu pasión. Sí, la verdad es que sí, intento entrenar todos los días, aunque es difícil llevarlo con los estudios, pero intento estudiar 2 o 3 horillas y luego lo demás lo dedico a entrenar, coger la bicicleta, ir al gimnasio, coger la moto, arreglarla, porque todo eso también se lo hago yo, aunque en algunas veces me ayuda mi padre, lo que no sé, pero casi todo se lo hago yo. Claro, ¿cómo son los entrenamientos que haces? Pues suelo coger la moto, tengo un circuitillo detrás de mi casa y suelo hacer carrerillas de entre 20 y 30 minutos, pero algunos fines de semana salgo a entrenar fuera, a lo mejor algún pueblo que haya algún circuito y todo eso. Iván, y aquí tenemos la moto, ¿no?, con la que has ganado el campeonato de Andalucía. Sí, la verdad es que esta es la moto y... A ver, que nos pasamos por aquí para que la podáis ver perfectamente y así nos cuentes qué tiene que tener la moto de un campeón. Bueno, pues mi moto principalmente, yo lo que le suelo poner para empezar es un manillar, porque a mí me gusta tener una posición un poquillo más alta, y la suspensión preparada, pues para mi peso, para mi altura. El motor también está preparado y poco más. Y después de esto, ¿cuáles son tus objetivos? Bueno, mis objetivos son revalidar el campeonato de Andalucía e intentaremos ir a por el campeonato de España. ¿Te estás preparando para ello? Claro, por supuestísimo. ¿Y cómo se vive un campeonato? Bueno, la verdad es que son muchísimas horas, muchísimo trabajo y también horas que te pierdes, estás con tus amigos, cumpleaños, muchas horas de calidad, pero que al final se dedica a tu pasión y pues te hace llegar hasta aquí. Claro, bueno, gran trabajo el que estás haciendo tú, e imagino que el que hacen tus padres al acompañarte en esta pasión, ¿no? Hombre, por supuestísimo, mis padres son los, si no los que más, de los que más trabajo invierten en mí y se gasta muchísimo dinero, la verdad, en mí, pero si a ellos les gusta y a mí me gusta, pues poco a poco. Claro, al final yo creo que es que vieron tu potencial desde pequeño y dijeron, como tú dices, si a él le gusta, a nosotros también, y vemos que puede llegar a algo, vamos a apostar por él. Pues sí, la verdad es que al principio yo me lo tomaba como un hobby, me lo sigo tomando, pero ahora me lo estoy tomando un poquillo más en serio y ahora es cuando estamos pegando el apretón de verdad. Iván, ¿y qué le dirías a aquellos niños que a lo mejor están en la situación en la que tú estabas
hace años y no saben si involucrarse tanto en un deporte como este? Que lo hagan por pasión, que no lo hagan ni por ganar ni nada, que lo hagan lo que les gusta, que se lo pasen bien y que los resultados van viniendo con esfuerzo y con constancia. Pues muchísimas gracias, mucho éxito y por cierto que el otro día te entregaron un premio también. Sí, la semana pasada gané el premio al deporte de Sierra Filabra y a la Milla por la Voz de Almería y también estoy súper contento. Pues a seguir así. Muchísimas gracias, Iván. A vosotros. Alfredo, pues estaremos pendientes de los próximos campeonatos, de cómo es el futuro de Iván y de sus motos, que me ha dicho que cada año, año y medio la cambia, así que nada, le iremos recibiendo para que nos vaya haciendo las presentaciones oficiales, ¿no? Claro, y sobre todo que te vaya dejando la moto que desecha, que nos la deje a nosotros. Que nos da a nosotros para darnos una vuelta por aquí. Claro. Oye, mira, para ir de directo a directo. Claro. Es que no caes, Venga, no pilles mucho frío ahí, Ay, que bueno. te quiero aquí dentro un rato. Vale, venga, ahora voy. Venga, ahora voy. hasta ahora. Hasta ahora. Bueno, ¿habéis hecho vosotros ya el cambio de armario? Porque de eso va la opinión de hoy de Antonio Ordoño. Hola, buenos días. Esta semana quiero hablar de un tema que estará ya prácticamente en todos los hogares de nuestra ciudad y es el cambio de la ropa de verano por la ropa de otoño o invierno, lo que se denomina normalmente como cambio de armario. Pues hay gente que cambia de armario cada estación prácticamente y gente que cambia en invierno y luego gente que no cambia, que simplemente pues tiene espacio suficiente para tener la ropa de invierno y de verano disponible o accesible y que no necesita hacer ese cambio de armario. La gente que yo conozco normalmente hace cambio de armario. ¿Por qué? Pues porque aunque tenga espacio suficiente, normalmente hay espacios que tienen más facilidad para coger la ropa. Y la ropa de invierno, por ejemplo, pues ocupa muchísimo más espacio que la de verano. Entonces, al final, si empiezas a sacar ropa de invierno para que esté más fácil de coger, pues ya no te cabe la de verano. ¿Eso tiene alguna solución? Pues la verdad es que no lo sé. La solución, si no es tener más espacio para guardar cosas, la veo complicada. Pero es algo que tenemos año a año y que muchas veces nos produce tal pereza, llamémosle así, el tener que hacer ese cambio, dedicarle tanto tiempo a un cambio tan grande de vestuario, que lo vamos dejando y hay gente que hace el cambio de armario ya prácticamente en Navidad. Así que, ¿qué os parece a vosotros? ¿Los cambios de armario hay que hacerlos? ¿No hay que hacerlos? Nada más, dejo esa Pues reflexión. lo del cambio de armario es un problema porque te pringa un fin de semana completo. Lo mejor es no tener estos vestidores que se llevan ahora, que no hay que hacer cambios de armario. Antonio, Joaquín, buenas tardes. ¿Vosotros hacéis los cambios de armario o lo hacen? Hombre, yo estoy ya muy mayor para mover cosas de esas. ¿A dónde hay que mover el armario? No, lo de cambiar la ropa de verano a la de invierno. Ah, bueno, claro, cambiar ropa, bueno, pues al trastero, por la ropa de Claro, esto, y cambiamos, claro. Es lo que toca. Bueno, buenas tardes a los dos, bienvenidos. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Joaquín me mira como diciendo, pero si yo no venía a hablar de... Yo venía a hablar de flamenco, no he venido a hablar de ropa de invierno y de verano. Bueno, la Sociedad Guitarrística Almeriense Antonio de Torre ha presentado esta mañana junto con el Ayuntamiento de Almería un programa de eventos muy interesantes para celebrar el Día del Flamenco, que lo tenemos a la vuelta de la esquina, ¿no? Efectivamente, el Día del Flamenco universal, internacional, es el 16 de este mes, cae en domingo, entonces vamos a hacer una serie de actividades muy interesantes, que ahora las desarrollaremos entre los dos, entre Antonio y yo, a partir del jueves 14. Esas actividades empiezan No, con el 13. Mira, Perdón, ahí jueves tenemos 13. los dos, Jueves 13. junto con Joaquín Pérez de la Blanca, el concejal, esta mañana, presentando la programación del 13 al 16 de noviembre. Evidentemente, ahora entraremos en la programación, una ciudad como la de Almería, cuna de la guitarra, cuna del padre de la guitarra española,
merece tener una celebración como Dios manda, permitidme la expresión, del Día del Flamenco. Efectivamente. Joaquín, tú que eres guitarrero. Bueno, yo lo único que puedo decir en cuanto a Antonio de Torres, a veces cuando damos opiniones, existen opiniones subjetivas, existen opiniones basadas en datos, existen opiniones impepinables, pero hay una cosa que está clara, y esto es una opinión de todo el mundo. Hay un antes y un después en la guitarra. La guitarra moderna la fabrica un señor, la inventa un señor de Almería que se llama Antonio de Torres. De hecho, las escuelas barrocas, románticas, prácticamente paran, se dedican a adquirir guitarras de Torres y a copiarlas. Y ahí empieza, segunda mitad del siglo XIX. Ese señor nació en Almería, el padre del instrumento que más existe en todo el mundo. No nació en otro sitio, o sea, no pudo haber nacido en otro sitio, nació en Almería. Eso es potestad de Almería. Comparable, y no lo digo yo, ni lo dices tú, lo dicen los expertos, al gran Stradivarius en el mundo del violín. Sí, la única diferencia que hay ha sido la proyección. Claro. La proyección de los últimos 50 años de las dos figuras. O sea, la gente sabe lo que oye, lo que recibe, lo que se difunde, y ese es nuestro debe. Claro. Y esa es vuestra misión, ¿no? Y ese es el objetivo que tenéis. Claro, y cumplir con la figura de Antonio de Torres. Partiendo de la figura de Torres, llega la jornada de flamenco. Como la guitarra flamenca es fundamental, pues que echamos a mano, porque además creo que hay una foto por ahí muy antigua al grandísimo Silverio Franconetti, un creador de la seguirilla, un hombre tocando una guitarra de Torres. Es decir, es verdad que para el flamenco el periodo aquel de Sevilla fue importante, sobre todo por la conexión con la gente del flamenco, de la época, evidentemente. Y bueno, pues no se concibe. Hacer jornadas sobre el Día Mundial del Flamenco en Almería no se concibe sin mencionar a Torres. Claro. Efectivamente. Por eso quería nombrar al principio y de entrada, sí, también por hacer justicia con la figura de Antonio de Torres. ¿Cómo se han organizado este año estos días, esta celebración del Día del Flamenco? Pues bien, como antes decía equivocadamente los números, el día 13 jueves va a haber un concierto de un chico, un concertista alemán, sí, tocando flamenco y música de finales del siglo XIX, bien, que estamos hablando del protoflamenco y del principio del clásico, que este señor ha tocado con los más grandes, ha tenido de maestro a los más grandes, Jules Finlinske, uno de los... Fue discípulo de Liske, del alemán, que no sé si te acuerdas, por aquí anduvo por Almería algunas veces porque era el que tocaba la leona. El rubio, como decían, el rubio de la leona. Exactamente. Pues, discípulo de él, o sea, estamos hablando de altísimo nivel. Y este señor se ha establecido en Almería, yo no sé qué tendrán las almerienses, conoció a una almeriense, se casó con ella y está fichado para Almería para los restos. Y el hombre se ha dedicado a estudiar flamenco y ahora puede hacer una interpretación de obra flamenco clásica impresionante. Va a presentar sobre todo esa época donde encajamos a Arca. Ajá. Es decir, otro que también baila bien. La época de la guitarra preflamenca, de los aires andaluces, que era como se decía en aquel momento, pero va a tocar obras de Pujol, de Arca, va a hacer las soleares, el bolero, de Regino Sáenz de la Masa, bueno, todo un recorrido precioso de ese momento de la guitarra que estamos viendo que está introduciéndose ya en lo que después se convertiría en flamenco, o la guitarra ecléctica, que igual tocaba español que tocaba flamenco, ¿no? Y entonces va a ser muy interesante. Así arrancamos el día 13. Sí, pero antes que nada, y perdóname que me salga del guión, has dicho Arcas. Sí. Arcas también tenemos una deuda pendiente con él. Claro. Tú ten en cuenta que Torres hace la guitarra, pero la guitarra tenía que difundirse. Si la tocaba un rompecuerdas, la guitarra no alcanzaba el valor que tenía que tener. Y ese señor, ese Julián Arcas, fue por toda Europa entera y empezó a maravillar a la gente con ese nuevo instrumento. Y de hecho fue el profesor, por ejemplo, de Francisco Tárrega, de Recuerdos de la Alhambra, que ahora se ha hecho justicia con él, porque aunque ya se sabía, era un secreto a voces, pero no había pruebas oficiales, ya este año trajimos a unos historiadores de Madrid que algunas de las obras que en principio se creían atribuibles a Tárrega eran de Arcas, como la Gran Jota Aragonesa, etcétera, etcétera. O sea, porque es que el pobre de Arcas, lamentablemente, murió muy joven, murió con 50 años de un ictus y dejó la casa sin barrer. Entonces, pues ahí tenemos dos nombres, ligados a la cultura almeriense, ligados al mundo de la música, al mundo del flamenco, como son Julián Arcas y Antonio de Torres, que deberíamos tener en un pedestal.
Pero en fin, Totalmente, de eso ya hablaremos. Seguimos con la programación. El día 13 hemos empezado con este hombre que nos va a poner a todo en situación. ¿Y cómo continúan las jornadas? Pues el viernes, el día 14, en colaboración con la Peña del Morato. Vendrá nuestra querida Anabel Castillo. Ah, bien. Va a dar el recital en la Peña con Antonio de Quero. Y bueno, pues ya sabemos, Anabel, la dimensión de artista, porque además ya sabes que está con nosotros, Sí. vive en Almería y ya está. Y bueno, va a ser muy interesante. Siempre es un placer escucharla, Anabel, por su sabiduría, sus conocimientos del cante. Y el día 15 tenemos un acto que es maravilloso, que es una conferencia de Antonio Manuel, este investigador, profesor, escritor, poeta, ensayista de Almodóvar del Río. Ajá. Él escribió un libro que se llama Arqueología de los Hondos. Hace un estudio buscando las fuentes etimológicas, buscando las raíces de lo auténtico, no saltándose nada. Desde la época andalusí, morisca, gitanos, las influencias con América en el flamenco, con los negros. Porque no hay que recordar que cuando iban a cazarlos y los traían en los barcos, paraban en Triana, y allí surgen las primeras cosas de tango y cosas con la influencia de esta cosa. Quiere decir que no se deja detalle. Es un defensor a ultranza de las raíces andaluzas y sobre todo lo que conlleva ese origen del flamenco expuesto de una manera magistral. La parte ilustrativa va a estar hecha por Cristo Heredia y Antonio de Quero. La parte de cante, ¿no? Sí, Porque sí. las conferencias hay que ilustrarlas. Porque Hay que animarla un poquito. efectivamente. Ponerle Pero hilo musical. Eso, Antonio Manuel, es para no perder eso, porque es una fuente de sabiduría, además ahondando en un campo distinto a lo que han ahondado otros investigadores y otros gente del flamenco. Eso será el sábado. Eso el sábado 15. ¿Y el domingo 16? El domingo 16 en la puerta del museo, Ajá. a las 7:30 de la tarde, un pedazo de festival flamenco. Los teloneros del Morato, los nobles. Oh, Los nobles del Morato de ¿os lo teloneros. lleváis a la puerta del Museo de la Guitarra? Sí, señor. A Allí se hacer el- Ahí se va a montará su instalar. escenario, sus luces, su silla y todo. Porque se nos hacía pequeño ya lo que es el salón. Bueno, es una manera Pero también luego, de abrir las y luego a jornadas. continuación, un pedazo de espectáculo con Paco de Andrea, un bailador de Granada que es una metralleta zapateando. Y el elenco artístico, Antonio Geniá, Cristo Heredia, Ajá. Antonio Heredia, Sí. de Granada, y Edu García, Bueno, con la guitarra de Antonio de Quero y Paquito Torres con, Madre mía. con la percusión. Menudo bicharraco. Así que tú imagínate qué playa de artistas de primer pues, nivel. me parece muy bien que se saque fuera del museo, aunque sean a las puertas del Claro. recinto, pero es una manera también de abrir el evento a todo el mundo. Exactamente. Y quien pase por ahí escuche, se quede, se pegue Exactamente. y eche un ratico. Sí. Y que tenga visibilidad en el exterior. Exacto. Sí. No, me parece una programación muy completa, ¿eh? Pues el amigo Joaquín, que se ha llevado, la verdad, todo el peso del trabajo. No, yo siempre tengo buenos colaboradores. siempre. Pero bueno, es verdad que al final se ha conseguido, creo que, tener presencia los distintos aspectos del flamenco. Siempre, igual que el año pasado trajimos estos hombres, lo que he hablado de los fondos esos, de esas partituras que estaban ahí, que se atribuían a Tarek, que eran de Arca, y ellos dieron una conferencia ilustrada también con la música. Y bueno, pues este año... Otro año hicimos con el tema de Morcillo y tal, una conferencia con Antonio Sevillano, con más gente. Bueno, pues este año... bueno, también trajimos el que habló sobre Carmencita. Carmencita Daucet. También El primer baile flamenco grabado en la historia de la humanidad Sí. lo grabó Thomas Alva Edison en Nueva York a una almeriense. Sí, pues ahí trajimos a Carmencita Daucet. Aquí que era el que Quique Peña, ¿no? Que había sido el que había investigado. ¿Era el Quique Peña? No, Quique Peña, nuestro querido compañero. No, cállate, no me estoy equivocando. Kiko, Kiko... Sí, el que investigó Kiko Mora. Kiko Mora. Eso es. Eso es, el que investigó la figura de Carmen Daucet. Quiero decirte que todos los la años se hace semántica ahí siempre es muy parecida. una parte de conferencia o de cosas. Sí, sí.
Oye, pues está muy bien. Y sobre todo lo que decíamos al principio, pone en valor una jornada y un reconocimiento, una efeméride como es la del Día Mundial del Flamenco, aunque yo entiendo que el Día del Flamenco tiene que ser todos los días. Pues sí. Absolutamente. Sí. Más viviendo en una comunidad como la que vivimos, en una ciudad como la que vivimos, aquí tendríamos que respirar el Día del Flamenco todos los días del año. Sí, sí, Efectivamente. Y de hecho Pues sí, hay verdad. una cantera Sí, maravillosa. Sí, Yo que la creo hay. que ahora mismo, corregidme si me equivoco, estamos viviendo un momento muy dulce en cuanto al flamenco en la ciudad. Hombre, tenemos una cantidad de jóvenes muy buenos, con un talento enorme y con un grandísimo nivel, tanto en el cante, en el baile, como en el toque. Y en fin, yo creo que el momento del flamenco en Almería está por un momento dulce. Sí, Es verdad que hay que en el baile, por ejemplo, ha hecho una gran aportación el conservatorio, Sí. porque luego, hombre, la gente tiene que seguir formándose y tiene que tal, pero que haya una primera piedra de toque donde el baile flamenco... Y peñas como el Morato, y perdóname que te lo diga, que estáis haciendo una labor callada, con las bases, creando afición, creando cultura del flamenco muy importante. Sí, sí, es verdad que ahí está Antonio, está haciendo un trabajo enorme con los jóvenes, dándole visibilidad y luego ofreciendo nuestro espacio escénico para que la gente, los jóvenes de Almería, puedan tener un primer sitio para expresar su sentimiento flamenco, tanto en el baile como en el cante. Como en Y luego guitarra. una sociedad como la vuestra que impulsa eventos como este, otros más que vendrán, ya tendremos tiempo de hablar de más eventos, y sobre todo que mantiene viva la figura de Antonio de Torres, que creo que es lo más importante. Sí, Es que antes de que termine el año hay 3 conciertos más. ¿Ves cómo tenían que venir más Hay veces? 3 conciertos, o sea, ya iremos comentando Sí, es fundamental en toda movida esta, sobre cosas todo muy importantes. Muy importantes. Muy importantes. la labor de la sociedad guitarrística, con Joaquín a la cabeza, que es un gran trabajador. Es de reconocer, nosotros estamos en la directiva, pero es un alma mater, que es el que lucha, el que va a reunirse con el concejal, con los técnicos del ayuntamiento, a que le pongan la cabeza así, pero bueno, él sigue RQR. Y gracias, es verdad, porque tener una persona de esta en una institución, en una asociación como la nuestra, es fundamental. Y gracias a él, nosotros estamos ahí detrás y cada vez que podemos le echamos una mano, pero es el alma mater auténtico, y es verdad que es importante que exista la sociedad, porque de alguna manera damos visibilidad. Claro, y mantiene viva la figura, No la soy memoria nada sin de vosotros. Antonio de Torres. A A ver si vamos a empezar con los cariñicos y vamos a tener aquí problemas. a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Efectivamente. Eso es. Eso es cierto, eso es cierto. Bueno, pues que sea un éxito esta celebración del Día Internacional Muchas del gracias. Flamenco. Gracias, Alfredo. Que no decaiga el ánimo, Joaquín, que no decaiga el ánimo, y que de aquí vamos a pedir más apoyo a entidades locales, entidades ciudadanas como Yo, esta si me sociedad, permite, Sin ánimo de lucro. sin ánimo de lucro, para que puedan seguir haciendo cosas tan maravillosas como esta. Si me permite una postilla, creo que los almerienses somos un poquillo dejados. Sí. Te digo esto porque, por ejemplo, echamos en falta que el conservatorio, el profesorado del conservatorio, oye, que me perdonen si con esto tal, no movilicen la figura de Torres. No tienen que estar de acuerdo con nosotros, Sí, porque sí. nosotros, pero estar ahí, pero a veces nos da tristemente la impresión, tanto como a ellos, digo ellos porque es la parte Sí, más sí, cercana, sí, porque sí. el tema de la guitarra, Sí, ¿no? sí, Y los sí. que tocan un instrumento creado por Torres. Y otros estamentos relacionados con la música, que ni siquiera nos dicen, oye, que estamos aquí, que yo qué sé, ¿no? A veces eso nos demoraliza un poquito. Por eso decía yo lo del ánimo y sobre todo pedía ese apoyo para entidades ciudadanas como esta, sin ánimo de lucro, que lo hacen por amor al arte, nunca mejor dicho, y por amor a esta tierra, puedan seguir trabajando. Joaquín, Antonio, muchas gracias. Gracias A ti siempre, Alfredo. siempre. Gracias. Que nos vemos pronto. Por Claro que supuesto. sí. Tienes que contar lo de los 3, esos bombazos que vienen. Nos vamos a ir a publicidad a la vuelta. Mónica estará ahí conmigo para ver si o no hay alguien al volante. Hasta ahora.